sociales. Y ya estamos acompañados aquí en el estudio de Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Rodrigo. Gracias a ti por venir. Siempre muy en un día útil. tan especial, además, Sí. como es el 18 de octubre. Ayer te leímos en varios medios de comunicación. Una de las demandas, creo yo, tiene que ver con la impunidad de ciertos sectores de la sociedad que se manifestaron ese 18 de octubre del año 2019 y que se mantienen. Ayer que el 0,1% de los delitos solamente tenga una solución. Una sentencia. Claro, una sentencia Condena. habla de una impunidad enorme, Rodrigo. Así es. Desde Amnistía Internacional hemos señalado que a 3 años del inicio del estallido social, el balance es que el Estado de Chile está en deuda. Y una de las razones por las que está en deuda es porque, como bien tú señalabas recién en tu pregunta, hay mucha impunidad. Tuvimos 10.831 víctimas que denunciaron a la Fiscalía violaciones a los derechos humanos. Probablemente muchas más no llegaron a denunciar incluso. Y de esa cantidad de denuncias tenemos hasta el momento 16 condenas, lo que equivale a un 0,1% de los casos. O sea, nos parece que es indesmentible, indiscutible, que el escenario es de impunidad, las causas son diversas, hay diversos problemas en el sistema de justicia, falta de colaboración de Carabineros de Chile, pero por cierto hay impunidad. Y otra cosa te diría, algo que también es muy preocupante es que aún no hay algún tipo de imputación, de formalización de cargo hacia personeros del alto mando de Carabineros. Valoramos la investigación que ahora está realizando la fiscal Jimena Chong, que ya ha demostrado muchas veces su capacidad de investigar causas de violación a los derechos humanos, y ojalá que se avance justamente en esa imputación, porque desde Amnistía Internacional estamos convencidos por las investigaciones que hemos hecho que hay generales del alto mando, como el ex general director Mario Rosa o el actual general director, que participaron en decisiones estratégicas que finalmente se tradujeron en graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Es muy interesante lo que dices porque, contrario a lo que se esperaba, de hecho, hace muy poco el gobierno ratificó en sus puestos a todos los altos mandos de Carabineros específicamente, ¿no? Incluyendo al señor Yáñez, que estaba a cargo de la ¿cómo se llaman? Los COPS en ese momento, ¿no? Él era el director de Orden y Seguridad. Eso, Orden y Seguridad. Y dentro de sus atribuciones estaba el diseñar, el planificar, el evaluar todo lo referente en general a la seguridad y al control del orden público en diversas zonas de nuestro país. Claro, sí. Y hoy día sí, después de ser director de Orden y Seguridad, hoy día es general director, y la verdad, de acuerdo a los antecedentes que nosotros pudimos recabar, participó en varias instrucciones a los Carabineros de Chile entre el 20 de octubre y el 17 de noviembre de 2019, que fueron instrucciones absolutamente genéricas e insuficientes cuando ya Carabineros tenía por varias fuentes internas y externas información respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Por lo tanto, por cierto, no es una buena señal que él todavía esté al cargo o al máximo cargo de la institución. Rodrigo, tú dijiste que faltó colaboración de Carabineros y falta hoy día colaboración de Carabineros para solucionar los temas judiciales. ¿Podríais mandarle un mensaje al senador Lagos Weber para contarle? Porque él dice que hay que pedirle perdón a Carabineros. Las autoridades tienen que pedirle perdón a Carabineros. ¿Qué piensas tú de eso? Pienso, Daniel, que es bien llamativo el debate que se ha dado en la última semana o las últimas 2 semanas sobre los tweets de algunos personeros, algunos actuales ministros o ministras del gobierno del presidente Boric, pidiéndoles que borren los tweets, que pidan disculpas. La verdad es que en Chile tuvimos 4 informes de organismos internacionales que señalaron que habían graves violaciones a los derechos humanos. Tuvimos personas que fueron víctimas de homicidio, como Romario Veloz, como Kevin Gómez, como Manuel Rebolledo,
como Alex Núñez. Tuvimos más de 400 personas con lesiones oculares, tuvimos víctimas de golpizas, de torturas. Por lo tanto, la verdad es que desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, quien debiera pedir disculpas es el Estado de Chile y Carabineros de Chile. No las víctimas, no otras personas que básicamente han planteado que Carabineros no puede cometer violación a los derechos humanos. ¿No sería muy arriesgado decir que en el futuro se va a investigar al señor Yáñez y posiblemente también se le va a imputar cargos al actual director? O sea, de que se le está investigando, eso no es en el futuro, eso está ocurriendo actualmente. No se están entregando los correos, que es otra cosa también. Esa es otra cosa, y la verdad es que el ex general director Mario Rosa y el actual general director Ricardo Yáñez han demorado sus declaraciones ante la fiscal Jimena Chong, pero es una investigación que ha ido avanzando y por lo tanto es perfectamente posible que se pueda avanzar en una formalización eventualmente en el próximo periodo respecto de ambas personas o de otros eventuales generales o ex generales de Carabineros de Chile. Hay un tema ahí, y voy a ir más allá, de la eventual protección a estas dos autoridades que se le den, ¿no? Porque ellos saben, ¿no? Yáñez y Rosas saben que están siendo investigados y otros generales también. ¿Qué condiciones podrían poner ellos? Porque la Fiscalía es un ente distinto, es independiente absolutamente por Constitución. La Constitución establece que es una institución distinta. Pero sabemos cómo fue elegido el último fiscal nacional, ¿no? El último fiscal nacional se comprometió con los políticos a terminar con las investigaciones, las platas políticas, ¿cierto? Ya es un secreto a voces, ¿no? Ahí estuvo metido Lagos Weber una vez más, ahora empieza a saltar, ¿no? Lagos Weber en todas. Pero se comprometieron, este señor asumió y con el compromiso de matar todo esto de las platas políticas. Pero hoy día entonces podría pasar, porque estamos a puertas de la elección de un nuevo persecutor nacional, digamos, un nuevo fiscal, que también entonces podría comprometerse a no investigar a las autoridades de aquella época en las violaciones de derechos humanos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es posible eso? ¿Qué crees tú de eso? ¿Qué pasa? Tú tienes experiencia no solamente a nivel de Chile, pero esto te lo pregunto, internacional, Amnistía es un ente internacional. Como tú bien has señalado, el Ministerio Público es un órgano autónomo, tiene una autonomía establecida a nivel constitucional y esperamos que esa autonomía se haga valer y desde nuestra organización, por lo tanto, hacemos un llamado a todos los candidatos y candidatas a fiscal nacional que justamente se han inscrito en estos días como candidatos a esta autoridad, a este cargo dentro del Ministerio Público, a que se comprometan a que se van a investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el estallido social, que eventualmente, si hay antecedentes, se van a reabrir causas archivadas. Y por cierto, esperamos que no haya ningún otro tipo de compromiso que vaya en contra de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile y el Ministerio Público como órgano del Estado de Chile. Yo quería mostrar un gráfico, no sé si lo podemos mostrar, lo subió Cristina Dorador a sus redes y muestra justamente lo que estamos conversando, que es las fechas en que hubo más traumas oculares. Ahí está, la línea azul muestra el número diario de traumas oculares entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 causados por proyectiles de impacto cinético. Estos son datos de la unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador. La línea roja representa los otros casos, dice. Mira, por favor, o sea, tú acabas de dar las fechas en que Yáñez estaba a cargo de lo que pasaba justamente en las protestas. Y mira la cantidad de traumas oculares que hubo en esa época. Es realmente impactante, ¿no? Sí, y te diría dos cosas más. Se ha hablado mucho de los tweets, de las palabras, como decía antes Daniel, de pedir disculpas por determinar un mensaje en redes sociales hace un par de años. Bueno, el 20 de octubre, si uno ve ese gráfico, el 20 de octubre, el expresidente Sebastián Piñera declaró la guerra a una parte del país. Así es. Esas palabras no son palabras cualquiera en un tuit, son palabras porque era el presidente de Chile. Cuando se había declarado un estado de excepción constitucional, habían militares a las calles, habían carabineros, que son una institución altamente jerarquizada y militarizada en las calles, y el presidente de Chile realiza esas declaraciones. Eso fue el 20 de octubre.
El 20 de octubre fue asesinado Kevin Gómez, el 20 de octubre fue asesinado Alex Núñez, el 20 de octubre fue asesinado Romario Veloz. Wow. Los días siguientes tuvimos otros homicidios y otros casos graves de lesiones oculares. Por lo tanto, ese gráfico muestra que efectivamente declaraciones como esa podían llegar a tener consecuencias, porque son Tienen señales efectos, muy claro, claros. claro. Por ¿No cierto, ¿Crees que van a Los discursos de odio investigarse, tienen efecto. Sebastián Piñera? desde Amnistía Internacional hemos dicho desde el inicio que, por cierto, hay que investigar claramente a los altos mandos. Hay información muy contundente que demuestra que a través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas no cesaron la violación a los derechos humanos. Pero, por cierto, tienen que investigarse a todas las autoridades que en ese momento podían tener decisiones estratégicas para cesar la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, si eso implica otras autoridades políticas, de ministerios o el propio expresidente de la República, Sebastián Piñera, por cierto que sí, tienen que ser investigados respecto a todo tipo de responsabilidad que le pueda caber. Cuando mostramos el gráfico, cuando Rodrigo es tan claro en Sí, hablarnos de las personas que fallecieron en esos es días, demasiado claro. me viene a la memoria la mamá de Romario Veloz con la que hemos entrevistamos. hablado nosotros ya un par de veces, y bueno, me la he encontrado muchas veces después, porque se transformó en una activista por los derechos humanos ella. Siendo que no lo era desde antes. Fue su hijo finalmente el que la movió a hacer eso, la muerte de su hijo. Es muy curioso cómo muchas personas les cambió la vida después de ese 18 de octubre. Hoy día leía también, el 20 de octubre dijiste tú que fue, ¿no? Estaba hablando Sí. estaba viendo una declaración de Natalia Aravena, que también fue una de las primeras personas que tuvo una pérdida ocular, que iba a su trabajo, una enfermera, no sé si ustedes recuerdan. Ah, sí, se casó ayer o anteayer. Y por eso vi su declaración, subió su foto de novia, Matrimonio, sí, qué y ella bonito. hace una reflexión muy interesante, porque durante mucho tiempo usó una prótesis que emulaba un ojo real, digamos. Y para su matrimonio le hicieron una prótesis que ya no emula un ojo. Tiene como purpurina, se le hicieron una prótesis particular que tiene brillo en el ojo que Perdió. ya no tiene, claro. Y ella cuenta que se casó con el hombre que en ese momento también la ha acompañado durante 10 años, en los momentos más dolorosos de su vida. Y me pareció que hay tantas personas que hoy están recordando eso. Y es muy duro que se trate de criminalizar ese proceso, que sucede porque había violencia. Los abusos también son violencia al final, ¿no? Por cierto, hoy día se trata de hacer una suerte de borrón y cuenta nueva y olvidar las causas que llevaron al estallido social. Nuestra organización desde los primeros días señaló que las manifestaciones, que en su gran mayoría fueron multitudinarias, pacíficas, Exacto. alegres, eran absolutamente legítimas, porque tenían que ver con lo que ustedes estaban conversando anteriormente, con desigualdades estructurales, con el ejercicio de derechos sociales básicos que en Chile dependen del bolsillo de cada persona. También, por cierto, hubo actos de violencia producto de ese malestar, y se generaron por parte del Estado una reacción muy tremenda, con una represión que significó grave y generalizada violación a los derechos humanos. Y es bien fuerte, yo diría, pensar en esas víctimas, como tú comentabas recién, Natalia Aravena, que se casó en estos días, Gustavo Gatica, que pudo terminar sus estudios, Sí. Fabiola Campillay, que ha logrado también salir adelante. Pero como estas víctimas a veces, justamente como tú señalas, son criminalizadas, las víctimas de la violación de los derechos humanos del estallido social no han tenido la reparación integral que corresponde. Hoy día hay un proceso que hemos valorado, llevado adelante por el nuevo gobierno, de diseñar política de reparación en conjunto con las víctimas, cosa que generalmente no se hace. Pero hay que decir que a 3 años del inicio del estallido social, en general estamos todavía muy lejos de reparaciones integrales a las víctimas, que implican indemnizaciones, rehabilitaciones, también reparación simbólica. Pedir perdón. Cristian Valdebenito, el 7 de marzo del 2020, murió tras recibir un impacto de bomba lacrimógena lanzada por carabineros. No pasa nada.
Con él no pasa nada, Cristian Valdebenito. Así es. Y entonces Carabineros debería pedir perdón por matar a Cristian Valdebenito con una bomba lacrimógena. A la familia. Hubo delitos de violencia sexual también, de violencia político-sexual. Yo me acuerdo que nosotras salíamos a la calle a denunciarla. Hoy día se les niega, pero hubo desnudamientos, tocaciones en comisaría. Hoy día recordábamos a una mujer en Rancagua, que también hay hasta videos de esa mujer como la dejaron semidesnuda en la calle. Realmente como que hubo muchos tipos de delitos y de violaciones a los derechos humanos diversas, ¿no? Como que nos olvidamos de eso. Sí, absolutamente. Hubo distintos tipos de violaciones a los derechos humanos, a la integridad física, a la indemnidad sexual de las personas que fueron detenidas ilegalmente. Claro. Y yo escuchaba recién también a Daniel que hablaba de esto del perdón, que se ha utilizado mañosamente mucho en la última semana. Y no sé si ustedes recordarán el año 91 cuando el expresidente Patricio Aylwin presentó el informe Rating, que daba cuenta de los casos de personas ejecutadas políticas y personas detenidas desaparecidas, y pidió perdón en representación del Estado de Chile. Y las Fuerzas Armadas y Carabineros se demoraron muchos años en hacer algún tipo de reconocimiento de su responsabilidad en esa violación a los derechos humanos. Hoy en día, respecto al estallido social, tuvimos primero al presidente Piñera, que hizo oídos sordos de todos los informes internacionales que señalaban esta violación de derechos humanos. El presidente Boric ha tenido otro discurso hoy día mismo condenando la violación a los derechos humanos, pero esperamos que las instituciones armadas, el Ejército, Carabineros de Chile, también reconozcan su responsabilidad y adopten medidas para que esto nunca más realmente vuelva a ocurrir. No sé si viste la entrevista que le hizo TVN al carabinero ex carabinero Maturana. Condenado a 12 años. Condenado a 12 años finalmente, pero todavía en su casa. Sí. Todavía está en su casa. Por las graves lesiones a Fabiola Campillay. ¿Qué te parece que le den cabida a un discurso como ese? Él no pide nunca perdona. Incluso como que le pide a Fabiola que prácticamente ella haga el ejercicio de perdonarlo a él. Es una cosa bien curiosa. Creo que ha sido bien complejo, además de lo que hemos hablado, del rol de Carabineros y de otras instituciones del Estado, el rol que han tenido los medios de comunicación de nuestro país, en gran parte criminalizando la protesta social, criminalizando a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, con un discurso muchas veces que se aparta completamente de lo que debiera ser un rol de los medios de comunicación que debieran promover el respeto a los derechos humanos. Entonces, eso por cierto es bien preocupante. Yo quisiera, eso sí, insistir más allá de Patricio Maturana o de otras personas que han sido condenadas o imputadas por las graves violaciones a los derechos humanos, insistir en lo que hemos reiterado desde Amnistía Internacional. Carabineros de Chile es una institución militar jerarquizada y no es suficiente con que se condene, que por cierto es bueno en el caso de Fabiola Campillay, a quien apretó el gatillo, a quien disparó una bomba lacrimógena. Claro que sí. Es fundamental en una institución de este tipo que se hagan responsables quienes tenían decisiones estratégicas, quienes tomaron decisiones estratégicas, quienes tenían conocimiento del informe del Departamento de Criminalística de Carabineros 2012 que desaconsejaba disparar la escopeta antidisturbios de la manera en que se hizo, y todo eso no se tuvo en cuenta y no se realizaron instrucciones para cesar la violencia. Por lo tanto, esperamos que esas investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía avancen y se pueda justamente esclarecer la responsabilidad de esos altos mandos. 3 años para una investigación. Uno pensaría que la Fiscalía, 3 años es harto. O sea, yo no sé qué piensas tú, porque tú mismo dijiste, y está... Prisión preventiva, imagínate. 16 condenas, 3 años. 10.000, más de 10.000, tú las enumerabas, 10.936, casi 11.000 víctimas de derechos. Es muy poco la condena, es muy poco el avance en Fiscalía en 3 años. ¿No estás de acuerdo? Tú eres abogado.
Sí, soy Por lo tanto, abogado. entendí que... Pero que- teniendo ciertas expectativas porque la justicia siempre es bien lenta. pero y no, uno con, supone que- no con este sistema nuevo se supone. Que se supone que esté mucho más rápido que el anterior. ¿Tú sabías eso? El Sí, sistema en teoría, penal. Pero 3 reforma años es procesal mucho. O sea, hay formas Sí, de hacer... como De tengo la sensación 10.813 denuncias, 14 condenas. 16 condenas. O sea, No sé, tu opinión puede ser distinta y yo la respeto. O sea, que, no, o sea, que es el ritmo, digamos. este sistema procesal penal, por una parte, efectivamente es más rápido y es público en comparación con el sistema procesal antiguo, pero también es verdad que tiene como una forma de término de las causas mucho más común que antes el archivo provisional, Sí. el sobreseimiento, no terminar necesariamente las causas con una sentencia absolutoria o condenatoria. Ahora bien, la verdad es que después de 3 años tener solamente un 0,1% de sentencia condenatoria, solamente 130 causas con formalización, es un balance bien negativo desde la perspectiva de la debida diligencia que debiera tener el Estado en la investigación de causas de violación a los derechos humanos, porque este no es un hurto, un robo común, con todo respeto, por cierto, por las víctimas de esos Lógico, delitos, claro. sino son casos donde hay personal de instituciones que pueden hacer uso de la fuerza, y en ese tipo de casos los estados tienen deberes especiales de investigar esas violaciones, esos delitos. Y eso es lo que lamentablemente no ha ocurrido. Ha habido algunos y algunas fiscales que han hecho bien la pega, pero en términos generales el sistema de justicia no ha estado justamente a la altura de este desafío. Es que si yo extrapolo esto, que se supone que Chile tiene una responsabilidad mayor cuando son violaciones de derechos humanos respecto del resto de los delitos, o sea, estamos al nache, porque si en esto que se supone que tenemos que ponerle pino, ¿cierto? La Fiscalía tiene que ponerse porque estamos defendiendo intereses de las propias personas respecto al Estado, bla, 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 todo lo que sabemos y que debería ser. Pucha, ¿qué pasará con los robos? ¿Qué pasará con los otros delitos que no Claro. son prioritarios? Por O eso sea, que yo estamos me hablando- reía ayer que habían mostrado como en las noticias que a una persona le robaron un celular. Me está ahí. ¿Cuándo ha sido noticia que a una persona le roben un celular? A mí me han robado el celular como 3 veces Sí, pues ese es el tema. y nunca han llegado a ningún lado. Es que es impresionante lo que pasa. En YouTube, Roberto Pino Almeida dice: justicia para Manuel Rebolledo y todos los asesinados por agentes del Estado que actuaron como criminales. El asesino de Manuel sigue en libertad, firmando mensualmente. Una vergüenza. María Soledad Ponce dice: buen día a todos. Grandioso día en que los estudiantes secundarios nos enseñaron que es posible pensar y hacer un Chile más justo. Paula Francisca Jara dice: algunas mujeres me contaron que por gritar les dispararon los pacos. Tenían moretones en las piernas solo por gritarles algo. María Cecilia Dalmendrail dice: también al chico que lo atraparon entre 2 vehículos policiales y que ha tenido que ser intervenido con múltiples operaciones. Y así, tantos casos. En Facebook, Jorge Ronald dice: todos los daños, saqueos, robos, daños a la propiedad privada causados por infiltrados, con eso dañaron las peticiones del pueblo, mostrando la violencia que ellos mismos usaban impunemente por desprestigiar las peticiones sociales del pueblo. En Instagram, Connie Bugambilia dice: creo que en el caso de la senadora Campillay hay que dejar de hablar de graves lesiones y mutilación, que fue lo que el Paco Maturana hizo. ¿Querías decir algo, Hassan? Sí, evidentemente el avance de los procesos judiciales es muy lento y eso es una insuficiencia del sistema judicial chileno, aunque tengo la sensación que eso es un problema más bien general porque la reforma procesal penal no logró acelerar los casos con la rapidez que se esperaba. Pero una cosa es la lentitud, otra cosa es perder la esperanza que vayan a llegar a un buen puerto. ¿Cómo ves tú la posibilidad de eventualmente hacer justicia? O sea, que las personas que cometieron esas violaciones de derechos humanos van a terminar eventualmente pagando penas. Mira, Hassan, hay algunos casos donde se podrá avanzar, esperamos en los próximos meses. Hay varios juicios orales que están programados para los próximos meses. El mismo caso de Gustavo Gatica debiera tener pronto también un juicio oral. Sin embargo, de las 10.831 víctimas que denunciaron violaciones de los derechos humanos, casi 8.000 casos ya se han cerrado, o sea, un 73%. Wow. Algunos sobreseídos, algunos archivados, podrían eventualmente reabrirse. Y por eso hemos dicho que hay que fortalecer a las áreas clave del sistema de justicia que investigan estos casos.
el área de derechos humanos del Servicio Médico Legal, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, los fiscales que investigan este tipo de causas para revertir este escenario de impunidad. Los que han archivado o han sobreseído incluyen como personas mutiladas. Así es. ¿Muertos? No, casos de muertos hasta el momento no han sido archivados ni sobreseídos. Pero personas con daño ocular, personas con secuelas permanentes producto de la violencia. Personas con lesiones oculares o personas, por cierto, con denuncia de violencia sexual, sí, casos de esos han sido archivados por supuestamente falta de prueba. Hay casos como el caso de Damari, una niña de 15 años que lleva 3 años la investigación, y desde Amnistía Internacional hemos instado que, por ejemplo, se haga un protocolo que se ha establecido internacionalmente, que el protocolo de Estambul, para acreditar el daño a víctimas de tortura. Y hasta hace poco tiempo atrás eso aún no se hacía. A una persona de 15 años, una niña que estaba en la comuna de Los Pejos y que perdió la vista de uno de sus 2 ojos. Por lo tanto, la verdad es que el sistema de justicia ha avanzado muy lentamente y no ha estado a la altura, Hassan, de cuáles son las obligaciones internacionales que tiene Chile. Muchas veces cuando habían protestas contra Sebastián Piñera se decía que eventualmente la justicia en Chile iba a resolver estos puntos. ¿Ves que finalmente van a terminar recurriendo a cortes internacionales por la incapacidad del sistema judicial chileno de hacerse cargo del caso de Piñera y los demás? Es muy posible que muchos de los casos de violación de los derechos humanos lleguen al sistema internacional de Naciones Unidas o al sistema interamericano, por cierto que sí. Pero eso es cuando hay insuficiencia doméstica. Sí, eso es cuando una vez que se hayan agotado todos los recursos internos en un caso, y entonces es posible que hayan varios casos o un conjunto de casos que se han llevado a organismos internacionales porque el Estado de Chile no pudo investigar adecuadamente o no pudo sancionar a los autores de violación a los derechos humanos. Y eso lo ve pasando en este momento. Veo que es muy posible que pueda ocurrir. ¿Qué esperas para el día de hoy, finalmente, a donde hay llamadas distintas movilizaciones, marchas, ¿verdad? Y lo que dicen es que ya está copada la Plaza de la Dignidad, es lo que estoy leyendo ahora, por lo menos, de Carabineros. ¿Qué esperas tú que suceda? ¿Que no haya excesos? ¿Cómo lo hacemos? Porque la institución sigue siendo la misma, con los mismos altos mandos también. Sí, esperamos que ojalá las personas puedan ejercer su derecho a manifestarse. Por supuesto que la policía, como en cualquier sociedad, en cualquier estado, puede intervenir si hay actos delictivos, si hay actos de violencia. Tiene que hacerlo, eso sí, obviamente de manera proporcional. No puede hacer lo que quiera porque hay un acto de violencia. Y por cierto, tanto hoy día como en otras manifestaciones esperamos que Carabineros de Chile actúe de acuerdo a los estándares internacionales. Lo que sí es importante lo que tú señalabas. Hoy en día tenemos una policía que es básicamente la misma que el 2019 y yo te diría que en términos generales Carabineros de Chile no ha tenido cambios demasiado sustantivos en los últimos 30 años en su ley orgánica constitucional, en su doctrina. Ha tenido algunos cambios positivos en algunos protocolos y en algunos programas de formación, pero Chile requiere de una reforma profunda a sus policías y a Carabineros de Chile, precisamente por una parte para que se haga cargo de brindar protección y seguridad a las víctimas de los delitos. Eso es, por cierto, una necesidad de gran parte de la población de nuestro país, pero además, por cierto, que cumpla de manera estricta con los derechos humanos que están reconocidos a todas las personas. Muchas gracias, Rodrigo, por estar hoy día, en este día tan particular, ¿verdad? Aquí en el programa con nosotros. Siempre tan para claro, darnos datos. Rodrigo. Sí, me gusta mucho a mí también. Sí. Rodrigo, muy claro, muy taxativo en todo lo que nos explicas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti y por a través de ti a Amnistía Internacional. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un gusto compartir en Sí, este programa. y por esa labor también que realiza Amnistía habitualmente.